Buenas tardes, amigos. César Delgado Méndez para servirles. El sentido de la vida es compartir conocimiento y a eso nos abocamos, a darle sentido a nuestra vida. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre filosofía como crítica universal. Filosofía como crítica universal. ¿Por qué? Porque en realidad es eso. La filosofía es una reflexión crítica de todos los saberes. Y cuando digo todo es que se refiere a todo. Gracias a la filosofía crecen las matemáticas, gracias a la filosofía crece la economía, gracias a la filosofía existe la historia, la geografía, gracias a la filosofía está en permanente desarrollo la psicología, la sociología, etcétera, etcétera. Y también la ciencia, porque sin filosofía la ciencia sería estática. Y gracias a la filosofía la ciencia evoluciona día a día. Gracias a la filosofía la ciencia es falible, es falible. Y gracias a la filosofía la ciencia entra en crisis y tiende a evolucionar constantemente. Si no, sería estático, como ya dije antes. En este punto, en esto de filosofía como crítica universal, vamos a tomar dos temas específicos. Uno de ellos va a ser el saber ordinario y el otro es el saber crítico. El saber ordinario y el saber crítico. Por eso, pues, entendamos o vayamos al primero, saber ordinario. ¿Qué es saber ordinario? Saber ordinario también se le conoce como un saber vulgar o saber ingenuo. Pero quedémonos solamente como saber ordinario para que suene más elegante. Pues diremos que este saber ordinario es espontáneo. O sea, es cotidiano, que se puede aprender todos los días y se ha hecho a lo largo de nuestra experiencia diaria. Por ejemplo, el saber prender la luz, saber ordinario. El saber encender y apagar el televisor, saber ordinario. El poner pausa al celular, saber ordinario, porque se hace en forma espontánea. Espontánea me refiero cuando se da un conocimiento de un momento a otro, sin premeditación, sin planificación. Cuando yo era niño, por ejemplo, seguramente a la gran mayoría les ha pasado esto, al interruptor, mi dedo, me pasó pues electricidad, saber ordinario, saber ordinario, ¿ya? Entonces, como este saber es cotidiano, pues debemos tener un montón de saberes ordinarios que nos pasa desde que hemos nacido prácticamente. Todos los saberes que no requieren de planificación, de organización, de esfuerzo, son saberes ordinarios. Entonces, estos saberes tienen una característica que se va a diferenciar del otro, que es subjetiva. Y cuando digo subjetivo, quiere decir que es un saber netamente particular, ¿ya? Deja al lado las cuestiones directas del objeto y son en torno netamente al sujeto, entonces a lo que a mí me parece, se puede decir, ¿ya? A diferencia del saber crítico, antes veamos qué es crítica. Crítica, según su etimología, quiere decir discernir. Y cuando estoy hablando de discernir, ya encaja netamente al intelecto, discernir. También según su etimología quiere decir separar, quiere decir distinguir. Entonces, todo esto que estoy diciendo podemos decir que es equivalente a un examen o un análisis de algo. Un examen o análisis de algo. O sea, ya no es vulgar, ya no es ordinario, ya no es ingenuo, sino va a requerir un análisis previo, un examen previo. Y a diferencia de todo lo ordinario, este saber sí requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Si tú, amigo, estás estudiando en la universidad, requiere esfuerzo. Entonces ya no es un saber ordinario, es un saber netamente crítico, bastante cercano,
de la mano con lo científico. Lo crítico, saber crítico, va de la mano con lo científico. Y no necesariamente si estás en la universidad, no. Yo conozco gente que estudia en su casa. Tengo un amigo que lee día a día, diario, desde que lo he conocido. Entonces, por ejemplo, lo que él hace requiere esfuerzo. Entonces ya es un saber crítico. Ha dejado hace tiempo de ser un saber ordinario. Y una de las características, todo este esfuerzo, toda esta disciplina que requiere de examen, de análisis, sobre todo de análisis, le da pues un toque especial al saber crítico. Entonces, un saber crítico tiene algo en particular que tiene que ser necesariamente fundamentado, a diferencia del otro. Y cuando digo que tiene que ser fundamentado tu saber, quiere decir que tienes que dar razones de su existencia, razones de su ser, de ese tu saber. ¿Qué te parece tal candidato? Ay, a mí me parece... ¿Por qué? Porque es chinito, porque es jovencito, o porque es alto. Saber ordinario. Usted, señor, ¿por qué va a votar por ese candidato? Yo voy a votar porque tiene un buen plan de gobierno, porque creo que va a hacer que va a crecer la economía, etc. Estás fundamentando, estás dando razones. Entonces, ese tu saber ya es crítico, a diferencia de este que es ordinario. ¿Tú estás de acuerdo con que la gente salga a las calles en el COVID? ¿Sí o no? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? No sé. Porque deben quedarse en su casa. Usted, señor, no deben salir. ¿Por qué? Porque se pueden contagiar, porque el virus está latente, porque va a crecer. Estás fundamentando, estás dando razones a tu opinión. Entonces, esa opinión que es fundamentada ya corresponde a un saber crítico que está muy lejos de lo ordinario. Muy bien. Entonces, dicho eso, como este saber crítico requiere de análisis, evaluación, discernimiento, fundamentación, entonces automáticamente tiene un carácter, a diferencia del otro que es subjetivo, este sí es objetivo. Y cuando digo objetivo, toma una característica netamente universal. Universalización, por eso se dice. El saber crítico es universal. Cuando tú fundamentas con razones, ya es universal, a diferencia del ordinario que es particular. Una aspirina, tú sabes que te cura. Objetivo, porque esa aspirina sirve para la gran mayoría del planeta, carácter universal. Yo conozco una hierbita que cura, solamente para tu entorno, solamente para ti, saber ordinario, subjetivo. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre ambos saberes, y esto que quede bien claro. Entonces, si es universal, es necesario y va a ser útil. ¿Ya? Entonces, hagamos esto y quedemos. Saber ordinario no requiere esfuerzo, es espontáneo, lo aprendes del día a día, cotidianamente. En todo el día puedes aprender muchas cosas que no necesitan esfuerzo. El saber crítico requiere esfuerzo, requiere planificación, requiere análisis, requiere discernimiento, requiere planificación. Y todo lo que hablas en este saber crítico debe ser fundamentado, o sea, debes dar razones para que tenga ese nivel de saber crítico. Y como consecuencia, es objetivo, útil y necesario, característica netamente del saber crítico, que va de la mano con lo científico. Todo este primer planteamiento que hago, bastante habla el filósofo Carpio, argentino él. Pero sin embargo encontramos un poquito del saber ordinario también en Mario Bunge, que es importante. Y ya en esta última parte tocaré ese tema, que él plantea o divide el saber ordinario en tres, en un conocimiento técnico. ¿Ya? Estamos hablando de ordinario, de este lado. La protociencia y la pseudociencia. Entonces él considera como saber ordinario, repito, al conocimiento técnico, a la protociencia y a la pseudociencia. Dentro del conocimiento técnico, él considera a los conocimientos especializados, pero que no necesariamente son científicos. Por ejemplo, las artes, por ejemplo, las habilidades profesionales también.
¿ya? Profesional, habilidades. Todos esos conocimientos técnicos, él los considera como saber ordinario. De la misma manera, considera a la protociencia o a las ciencias embrionarias, se podría decir, que están en proceso. Proto es cerquita a lo que es científico. Se podría decir teoría de las cuerdas como ejemplo, ¿ya? Considera como saber ordinario 3 a las pseudociencias, o sea, las que se creen ciencias y no son ciencias. Por ejemplo, el psicoanálisis, por ejemplo, la astrología, ¿qué más? Los famosos PNL, no todos, porque la neurolingüística tiene carácter científico, pero no pues disculpando la tontería que hoy nos venden en el mercado como PNL, a todo le ponen neuro, no, eso no, hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Lo que es ciencia y lo que no es ciencia, para eso bastante hay que estudiar. Recomiendo por ejemplo a Karl Popper, que te da lo que es la demarcación científica, hasta dónde puede abarcar lo que es ciencia y lo que no es ciencia. También a Thomas Kuhn, etcétera, entre muchos epistemólogos que nos pueden hacer dar cuenta bastante de esto. Y así, ¿ya? Entonces, Mario Bunge, conocimiento ordinario o saber ordinario, el conocimiento técnico, la protociencia y la pseudociencia. Terminamos con eso. Espero haber llegado a ustedes, repitiendo siempre de que el tema de hoy ha sido filosofía como crítica universal, de la cual hemos hablado del conocimiento, perdón, del saber ordinario y del saber crítico. Nos vemos en la próxima y motívame, muchacho, motívame, mujer, dame un. Ok, bye bye.